Una socialité ególatra, obsesionada con la imagen, los lujos y las excentricidades. Incapaz de efectuar un razonamiento profundo. Incapaz de entender el arte. Incapaz de sentir empatía por sus semejantes. Sexualmente es muy atractiva. El trofeo ideal para ser exhibido. Las relaciones humanas se reducen a contratos. Una apuesta comercial que puede redituar o no, lo que el postulante espera. Los diferentes maridos de Undine son personajes clave para simbolizar las ideas sociopolíticas que Edith Wharton desea señalar. En la búsqueda de la fama y el triunfo social siempre encontraremos una especie de trampa. Es un placer compartir con ustedes la nueva emisión de Narrativa Clásica Radio, dedicada a una de las obras maestras de la escritora norteamericana Edith Wharton, Las costumbres nacionales. Un libro al que desafortunadamente los lectores hispanoamericanos no le habíamos puesto la atención debida. Una de las principales cualidades de esta novela es su actualidad. Pues a pesar de haber sido escrita a principios del siglo XX, trata sobre una problemática que a un siglo de distancia, lejos de erradicarse, se ha exacerbado. La vanidad, la frivolidad y la inseguridad personal se encuentran más presente que nunca en la sociedad actual. ¿Y qué decir de la vieja práctica de medrar para ascender socialmente? Así pues, resulta que en la literatura, esta temática tiene antecedentes muy claros. Empecemos hablando de ello. Las costumbres nacionales es una novela cuya temática nos recuerda a escritores como Stendhal, Balzac y Maupassant. Es decir, el realismo francés más incisivo. Pues la historia se centra en un personaje arribista, capaz de hacer cualquier cosa por ascender socialmente. En cierto modo, Edith Wharton logró crear la versión femenina de Rojo y Negro, Bellamy, o Las ilusiones perdidas. O mejor aún, la versión moderna y americanizada de Nana, el clásico de Émile Zola. Cabe señalar que todas las referencias literarias que hemos señalado, son francesas y son decimonónicas. Y aún así, Wharton es capaz de imprimir en su historia, un sello totalmente americano, y lo logra gracias a que su novela se ubica de lleno en el siglo XX. Con cierto aire visionario, la escritora vislumbra un futuro dominado por el comercio, el dólar y la imagen personal. Esta novela se escribió en el momento histórico en que las monarquías y las antiguas aristocracias se suprimen. Y se abre paso a los nuevos protagonistas de la vida social. Los potentados industriales, representados por el padre y el primer marido de la protagonista, los cuales utilizan a los aristócratas como trampolín. Y una vez que los miran desde arriba, comienzan a despreciarles. Y esos potentados requieren de mujeres tan audaces como Undine Spragg, la dominante protagonista de esta historia, cuyos únicos valores y afectos son lo frívolo y lo material. Cabe señalar lo siguiente. La sinopsis que puede leerse en la contraportada del libro, y en todas las descripciones que existen en línea, es muy engañosa, si no es que irrisoria. Esa sinopsis provocará que muchos potenciales lectores no obtengan una idea correcta de lo que significa este libro. Mucha gente está leyendo este libro, esperando encontrarse con otra novela costumbrista, que nos muestre a una heroína noble e inteligente. Pero Undine Spragg no es así, aunque la información disponible diga lo contrario. Muy bien. Y como acostumbramos al inicio de nuestro programa, escuchemos la ficha técnica de la edición en español del libro que hoy comentamos. Las costumbres nacionales es una novela social, o novela psicológica, publicada en el año de 1913, por la escritora estadounidense Edith Wharton. Consta de 456 páginas, y no exige demasiada dificultad de lectura, aunque la prosa es muy rica y elegante. El libro se recomienda a aquellos lectores que han gustado de la literatura de Henry James, por su estilo psicológico, o la de Honoré de Balzac, por los temas que despliega. Esta novela ha sido una de las más aclamadas en la bibliografía de su autora.
pero inexplicablemente no había sido publicada en español. Finalmente la lujosa edición en castellano apareció en Alba Editorial. Y la traducción de Catalina Martínez Muñoz es excelente. Regresamos para hablar del personaje principal, que más allá de toda exageración, es una de las figuras más controvertidas que podemos encontrar en la literatura femenina, Undine Spraggs, quien desde su nombre nos da muestras de un peculiar perfil creado por la escritora. El nombre de Undine proviene de un producto comercial que servía para hacer ondas, o más bien rizos en el cabello de las damas. Abundemos sobre la psicología de este personaje. Desde 1913, Edith Wharton vislumbró el antimodelo de mujer que se ha impuesto en la actualidad. Una socialité ególatra, obsesionada con la imagen, los lujos y las excentricidades. Incapaz de efectuar un razonamiento profundo. Incapaz de entender el arte. E incapaz de sentir empatía por sus semejantes. Sus intentos por pasar como entendida de la actualidad, la filantropía y el arte, siempre fracasan. A pesar de ello, la protagonista posee una sensación de autosuficiencia tal, que no le interesa siquiera simular decencia. Las antiguas princesas y duquesas, tenían al menos la necesidad de fingir la práctica de las virtudes morales. En cambio Undine no necesita, y tampoco entiende, el por qué tendría que practicar tales virtudes. Pues ella es joven, rica. Y por encima de todo, es americana. Undine es la compañera ideal para un magnate machista y empoderado. Puesto que sexualmente es muy atractiva. Como un trofeo ideal para ser exhibido. Y además no se entromete en el camino del varón, dejando sus negocios en paz, y ocupando su capacidad intelectual, que en este caso es muy poca, en reunir todos los medios posibles para brillar socialmente. Para Undine el sexo tiene un papel secundario. Por lo tanto puede darse el lujo de entregarlo indiscriminadamente, si a cambio obtiene los medios que necesita para imponerse en sociedad. Lo de Undine oficialmente no es prostitución. Pero en la práctica pareciera serlo. Esta protagonista representa el retrato de la frivolidad con todas sus letras. Una persona de origen pueblerino, que recibe una educación demasiado permisiva, y que cree que lo merece todo. Su personalidad es egoísta. Undine exige la satisfacción de sus caprichos, sin importar que estos perjudiquen a los seres que le rodean. Su deseo por figurar, por satisfacer su vanidad y su apetito consumista, es insaciable. Por lo tanto, para ella es imprescindible ubicarse en los escalones más altos. En ella lo emocional está atrofiado, y además poco importa. Los ojos de Undine están demasiado puestos en la superficie. De tal suerte que jamás mirará hacia su interior. El único amor que Undine es capaz de dar, es el amor por el lujo y el despilfarro. Lo que Undine desea, es la admiración aduladora, y la envidia de las que le rodean. Cuando Undine ve que otra mujer de su posición obtiene un bien, o una conexión social que la pone en desventaja, lo toma como una afrenta que indudablemente debe vengar. La especialidad de Undine, es el capricho manipulador. Sus maneras infantiles hacen que su profunda maldad, parezca inocente. De tal suerte que no reconoce ninguna de sus faltas, porque se niega a verlas. De esa manera imagina mantenerse moralmente pura. Pero Undine no es una mujer fatal en el sentido tradicional de la expresión. Ni una viuda negra que comete sus fechorías con alevosía y ventaja. El personaje es simplemente, un ser vacío e ignorante, que no sabe actuar de manera distinta, a la que le impone la moderna sociedad consumista. Pero amigo lector, no se confunda. A pesar de la banalidad de la protagonista, esta historia no es frívola. Por el contrario, desarrolla cuestionamientos muy profundos. Por ejemplo, hay una escena en donde los personajes comparan la decadencia de la sociedad neoyorquina con el colonialismo americano. El señor Bowen, pariente del segundo marido de Undine, considera que las clases altas asentadas desde hace mucho tiempo en Nueva York, vendrían siendo una especie de pueblos originarios de Norteamérica. Mientras que la agresiva burguesía arribista, recién llegada a la ciudad, serían los invasores colonialistas.
El matrimonio de su sobrino Ralph, heredero de la tradición y el abolengo, con la recién llegada Undine Sprague, representa la incómoda convivencia entre ambos grupos. Para colmo de males, nadie se hace responsable de las desgracias que esta unión deja a su paso, aun cuando las víctimas sean sus propios hijos. Dicho esto, haremos una pausa. ¿Quién fue Edith Wharton y qué otros libros escribió? Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Edith Wharton, o Edith Wharton, es conocida como la escritora que retrató a las clases altas norteamericanas. Esta imagen se debe principalmente a sus novelas más conocidas, La Edad de la Inocencia, y La Casa de la Alegría. Sin embargo, su legado constituye mucho más que eso. Wharton también escribió brillantes novelas sobre personajes sencillos, además de una buena cantidad de relatos de fantasmas, tan estupendos como poco conocidos. Su temprana amistad con el escritor Henry James la marcó para siempre. Sin embargo, el estilo de Wharton evolucionó por cuenta propia, convirtiéndose en una escritora independiente, capaz de competir con su ilustre maestro, e incluso superarlo. Sus sólidos y convincentes personajes femeninos carecieron de la idealización propuesta por autoras como Jane Austen, y se ubican más cercanos a la escuela del realismo social. Su prosa es elegante y fluida, una delicia para quien gusta del estilo clásico refinado, pero que no desea entrometerse con vanguardias literarias en extremo complicadas. Sus novelas más importantes son La Edad de la Inocencia, La Casa de la Alegría, Las Costumbres Nacionales, Estío, e Ethan Frome. Edith Wharton demostró que las poderosas clases aristocráticas, a las que ella pertenecía, no eran necesariamente aristocracias morales ni aristocracias del pensamiento. Su gran mérito fue desnudar las conciencias de las personas, que a pesar de haber nacido en condiciones de privilegio, continúan reproduciendo los errores más comunes de la naturaleza humana. Hablando de León Tolstoy. ¿En verdad hacía falta una nueva traducción de Guerra y Paz? Los lectores suponíamos que la edición del taller de Mario Musnik, con la traducción directa del ruso a cargo de Lydia Cooper, se había posicionado como la versión canónica. A menos de 20 años de la publicación de semejante portento, Alba Editorial se juega el pellejo con una nueva traducción, a cargo de Joaquín Fernández Valdés. Quien, dicho sea de paso, no es un traductor improvisado, sino un verdadero filólogo especialista en letras eslavas. La presentación gráfica de la nueva versión de Guerra y Paz es mucho más atractiva, y tiene la ventaja de ofrecer 2 volúmenes con pasta dura. Por lo demás, las 2 opciones muestran parámetros de excelencia. Haciendo un pronóstico, creemos que será difícil desplazar a la edición de Mario Musnik, por lo atinado de su traducción y sus textos complementarios. Sin embargo, la nueva versión de Alba Editorial sale avante por su presentación y su mayor comodidad, por lo que suponemos que venderá bastante bien. Narrativa Clásica Radio. El umbral de tus lecturas. Por el momento hablemos del título de la obra, y de ser posible, algo de su marco histórico. El título de Las Costumbres Nacionales se refiere al desparpajo de la burguesía americana, que para inicios del siglo XX, ya era lo suficientemente poderosa como para confrontar a la rancia nobleza europea. Las novedosas costumbres norteamericanas son, el consumo indiscriminado, la fiesta continua, el arribismo descarado, el divorcio sucesivo, y la caza de la coyuntura que nos catapultará a la cima.
costumbres que perduran hasta la actualidad, y que ya no son exclusivamente estadounidenses. Consumir y medrar son los deportes favoritos de la sociedad moderna. Sin embargo, el verdadero significado se explica en uno de los capítulos del libro. La consigna es mantener a la mujer marginada del ámbito de los negocios. Y la mejor manera de lograrlo es colmándola de bienes materiales, habituándola al barril sin fondo de las compras y las frivolidades. De esa manera, los hombres de negocios evitan que sus esposas entren en el juego. Y también se ahorran el involucrarse emocionalmente, evitando que las debilidades del varón queden en evidencia, incluso frente a sus propias esposas. La comunicación, el amor y el sexo se sustituyen por las compras y los triunfos sociales. Así el hombre se mantendrá a distancia, y podrá darse sus gustos, siempre y cuando tenga satisfecho el apetito consumista de su mujer. La moderna banalidad femenina se tolera y se fomenta en las altas esferas, porque en el fondo funciona como un método para refrendar el dominio patriarcal. Con esta perspectiva, los actos de corrupción pasan desapercibidos a ojos de Undine. Son cosas de la política y los negocios, cosas que a ella no le interesan. Lo que le interesa es deslumbrar en sociedad. Y para lograrlo, el varón debe proporcionarle todo lo que necesite. Como ya vimos, Edith Wharton prefigura la caída definitiva de las monarquías, un hecho que ocurrirá al terminar la Primera Guerra Mundial. Y el viejo orden nobiliario se ve rebasado por la nueva burguesía. En este caso representada por Elmer Moffat, el fugaz y casi secreto primer marido de Undine. Un hombre simple que, valiéndose de recursos poco éticos, va ascendiendo en sociedad, aun cuando en un principio había sido humillado. De manera paralela, lo estadounidense, que en siglos anteriores había sido despreciado por la vieja Europa hinchada de orgullo, ahora tomará al mundo por asalto. Sabemos que el personaje de Undine es avasallador, y sobre ella recae todo el peso de la novela. Pero hablemos un poco sobre los demás personajes. En efecto, los diferentes maridos de Undine son personajes clave para simbolizar las ideas sociopolíticas que Edith Wharton desea señalar. Ralph Marvell, el segundo de ellos, oficialmente el primero, representa a la vieja aristocracia neoyorquina. Se trata de un personaje gris, ingenuo y poco audaz. Perfecto para Undine, en el sentido de que es rico y falto de carácter. Lo suficientemente pasivo, o quizás tonto, como para ignorar lo que se le viene encima. El tercer marido, el conde Raymond, representa a la nobleza europea, cuya riqueza heredada, sus costumbres y su supuesta religiosidad, se ven rebasadas por el empuje de los negocios. Los viejos títulos nobiliarios ya no significan nada, frente a los potentados que ahora controlan el mundo financiero. El cuarto marido, del cual no diremos su nombre, representa el arribismo americano. Este es el personaje que en el fondo más se parece a la protagonista, y por lo tanto hemos de considerarle su némesis, y al mismo tiempo, su verdadera alma gemela. Esto se debe a que los dos personajes se emparejan, solamente cuando la coyuntura favorece a sus intereses. El resto del tiempo son enemigos. Por otro lado, Peter Van Degen, el amante, es otro personaje con psicología similar a la de la protagonista, y representa la frivolidad americana, pero en su versión masculina y conservadora. Como tal, este personaje constituye el reto más dificultoso para Undine. En esta novela queda claro que la frialdad emocional que se considera ideal para afrontar los negocios, contamina la vida sentimental. En esta dinámica, las relaciones humanas se reducen a contratos. Una apuesta comercial que puede redituar o no, lo que el postulante espera. Y con esa misma frialdad, el contrato matrimonial o de amistad se romperá, si es que no ofrece réditos. Para este tipo de mujer, hay algo más importante que el amor, y es la victoria social. La gran tragedia de este mundo de Oropel, es la vacuidad materialista. El capítulo 36 es clave, pues detalla el trance nebuloso y delirante que sufre uno de los personajes. Tan gráfico y dramático que recuerda al mismísimo Raskolnikov de Crimen y Castigo, deambulando enloquecido por las calles de San Petersburgo. Es tiempo de hacer una pausa. ¿Cuáles son las mejores ediciones y traducciones de la obra de Edith Wharton? Narrativa Clásica Radio.
Regresamos. Ubicar las ediciones de los libros de Edith Wharton es muy fácil, pues no es una escritora lo suficientemente famosa como para que las editoriales económicas y los sellos oportunistas publiquen sus obras. De esta manera, la edición que nos ofrezca el vendedor, o la que nos muestre nuestra búsqueda en línea, será muy posiblemente la única que exista en el mercado. Las excepciones a la regla serán las novelas, La Edad de la Inocencia, de la cual existen 3 versiones, siendo la más recomendada la versión de Alianza Editorial. Ethan Frome, de la que existen 2 versiones muy buenas publicadas por Editorial de Bolsillo y Alba. Efectivamente, las traducciones al castellano de esta gran escritora se encuentran repartidas en diversas editoriales de prestigio. Alba Editorial cuenta con Las Costumbres Nacionales, La Casa de la Alegría, Los Reflejos de la Luna, El Arrecife, y Los Niños. Impedimenta Libros tiene La Solterona, Cuentos Inquietantes, Santuario y Madame de Treimes. Alianza tiene La Edad de la Inocencia, Estío, y Las Hermanas Gunner. Tusquets cuenta con 2 de las novelas menos conocidas, El Sueño Crepuscular, y Un Hijo en el Frente. Los cuentos completos están en páginas de Espuma. Y para quien se interese por sus ensayos, conviene preguntar por la editorial José Olañeta. Como vemos, la gran ventaja con las traducciones al español de los libros de Edith Wharton, es que no existen ediciones de baja calidad que debamos descartar. Uno de los escritores más curiosos e imaginativos de la historia, es Georges Perec, ensayista, novelista y dramaturgo francés, dedicado por completo a la literatura experimental. Muchas de sus obras están basadas en figuras literarias avanzadas, o bien en meros juegos lingüísticos, dispuestos de la manera más creativa posible. Otros de sus trabajos son obras narrativas verdaderamente ambiciosas. Su corta vida le permitió escribir media docena de novelas, y otros tantos libros que resultan difíciles de clasificar en un género determinado. Entre su producción narrativa más destacada podemos mencionar Las Cosas, El Hombre que Duerme, El Secuestro, y su indiscutible obra maestra llamada La Vida, Instrucciones de Uso. Esta última publicada en español por Editorial Anagrama. Si usted considera que este esfuerzo cultural merece ser apoyado, puede hacer un donativo económico. Busque en la descripción del video el enlace a nuestra cuenta de PayPal. O en su defecto, el número de cuenta al que puede depositar o transferir su valiosa ayuda. Gracias infinitas. Narrativa Clásica Radio. Iluminando sombras. Continuamos en Narrativa Clásica Radio, para hablar ahora sobre la estructura, la prosa y el estilo de narración de la novela que hoy comentamos, Las Costumbres Nacionales, escrita por Edith Wharton. La obra literaria se encuentra dividida en 5 libros, con un total de 46 capítulos. Como vemos, posee una extensión considerable. Pero en ella no hay nada que sobre. Es verdad que la lectura puede parecer un tanto parsimoniosa, porque la escritora profundiza de manera prolífica en la psicología de los personajes. El lector puede tener la sensación de que la novela no avanza, porque describe con todo detalle la situación emocional. Pero no hay ningún capítulo que podamos juzgar de insulso e intrascendente. El estilo es muy limpio, extremadamente bien construido. El texto mantiene un ritmo poético, casi musical. Leer a Edith Wharton es un asunto repleto de fluidez. Su prosa es sofisticada, y en ocasiones compleja, pero siempre fluida, regular y deliciosa.
Y en esta fina degustación, mucho tiene que ver la traductora, Catalina Martínez Muñoz. Pues su trabajo es excelente. Las costumbres nacionales es una novela cercana a la perfección. Los lectores tenemos la sensación de que todo está escrito pulcramente y en su lugar. Por supuesto, en la literatura no existe la novela perfecta. Por lo tanto, hemos de señalar aquel controvertido capítulo, en el cual el personaje de Bauren toma brevemente el protagonismo, y el narrador adopta un estilo menos sencillo. Como sabemos, las digresiones y los cambios de ritmo son características que podemos encontrar en casi todas las novelas, especialmente en las más extensas. Ahora hablemos de la característica más importante. En la época en que esta novela fue escrita, ya estaba superado el estilo de narrador omnisciente en tercera persona. Un narrador casi divino que lo sabía todo, y que podía incluso juzgar moralmente las acciones de los personajes. Pues bien, el tipo de narrador presente en las costumbres nacionales no hace juicios morales. Por el contrario, parece adecuarse a la perspectiva perversa de la protagonista, evitando juzgarla, y guardando silencio en torno a sus comportamientos más abyectos. De tal suerte que los lectores inexpertos y los poco escrupulosos podrían confundir el sentido de la obra y considerar a Undine Spraggs como un modelo a seguir. Si en ningún momento el libro dice que la mujer esté haciendo nada reprobable, entonces significaría que no hay maldad, y su comportamiento audaz sería digno de ser imitado. Ciertamente, para leer literatura se necesita un buen criterio. En efecto, Wharton esperaba que el lector inteligente notara su ironía. Desafortunadamente, la poca cultura lectora de nuestros días, y la persistencia de los valores materialistas que tanto se señalan en esta novela, podrían hacernos pensar que Undine Spraggs es el gran dechado, la gran socialité famosa y triunfadora de su tiempo. Yo espero que la serie televisiva dirigida por Sofía Coppola, que supuestamente se va a transmitir por Apple TV, sea capaz de interpretar correctamente al personaje. ¿Qué importante premio literario fue ganado por Edith Wharton? Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Edith Wharton fue la primera mujer en recibir el premio Pulitzer, en el año de 1921 por su novela, La Edad de la Inocencia. Como usted sabe, el nombre del galardón rinde honores al editor estadounidense, Joseph Pulitzer, quien realizara una invaluable aportación cultural a la humanidad, a razón de su periodismo crítico y veraz, opuesto al sensacionalismo amarillista de William Randolph Hearst, su principal competidor. Antes de morir, Pulitzer donó una importante suma de dinero para fomentar la excelencia en el trabajo periodístico y literario de los Estados Unidos de América, por medio de un premio anual, consistente en un certificado, una medalla y un estímulo económico. El premio ha sido ganado por otros importantes escritores de ficción, como Willa Cather, Sinclair Lewis, Perles Bock, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Harper Lee, Eudora Welty, John Cheever, Philip Roth y Cormac McCarthy. Para nosotros los lectores, el premio Pulitzer es un termómetro que nos indica qué escritores norteamericanos produjeron o están produciendo literatura veraz y desafiante, que en verdad represente a la realidad norteamericana. Narrativa Clásica Radio, le ofrece una nueva manera de acercarse al saludable ejercicio de la lectura. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nuestro ágil formato de podcast radiofónico es diferente a cualquier cosa que haya escuchado en la red. La propuesta es evitar los formatos, las tendencias y las modas, que saturan y contaminan nuestra apreciación de la literatura. No somos booktubers. No somos influencer. No somos una agencia de colocación de novedades editoriales. Solamente pretendemos orientarle en la lectura de las mejores novelas, y los mejores libros de cuentos de los últimos 2 siglos. Libros que hoy se leen, y que se seguirán leyendo por mucho tiempo más.
con el objetivo de que usted no pierda las capacidades cognitivas, imaginativas y empáticas, que solo la literatura puede ofrecer. Acompáñenos en esta travesía auditiva. Suscríbase y comparta nuestros contenidos 100% originales. Y ante todo, que tenga excelentes lecturas. Narrativa Clásica Radio. El sonido azul de las palabras. Estamos de regreso en Narrativa Clásica Radio. ¿Qué conclusiones podemos compartir con nuestros escuchas? ¿Y por qué es importante leer una novela como Las costumbres nacionales? La idea principal es que el lujo, la codicia y el protagonismo social son un barril sin fondo. Nunca es suficiente lo que se consigue. No obstante, Las costumbres nacionales no es un libro de moralejas. Y en ese sentido el desenlace, si es que puede considerarse como tal, resulta inquietante. Pues Undine continúa sin asimilar las consecuencias de su proceder. Por el contrario, el final sugiere que al aproximarse el ocaso de su belleza, podría adoptar nuevos métodos para medrar, incursionando en otros ámbitos, como por ejemplo la política. Las hazañas de la protagonista podrían haber continuado en un segundo volumen, igual de nutrido. Si París fue para Balzac, Zola, Stendhal y Maupassant, la ciudad de los arribistas y las trepadoras, ahora Edith Wharton propone a Nueva York como la nueva sede. El medroso personaje balzaciano evoluciona de manera notoria en la literatura de esta escritora. O mejor dicho, se degenera. Si la codicia y la lujuria eran los motores que movían a legendarios personajes como Julien Sorén o Eugène de Rastignac, a la protagonista de Las costumbres nacionales la moverán motivos más estúpidos, como por ejemplo el deseo de ser vista y el deseo de imitar. En cualquier caso, no hay duda de que en esta psicología existe un complejo de inferioridad bastante marcado, lo que sugiere que esos figurines mediáticos que actualmente deslumbran a las masas son en realidad gente muy insegura, que necesita de la adulación y los reflectores, para olvidarse de su insignificancia. Creo que el mensaje más trascendente de Las costumbres nacionales es el siguiente. En la búsqueda de la fama y el triunfo social siempre encontraremos una especie de trampa. Alguien marca arbitrariamente una pauta, dictando qué es lo más exótico, lo más exclusivo y lo más deseado. De igual manera alguien marca los límites de un círculo exclusivo, al que solo los más ricos y los más audaces podrían ingresar. Y aunque dicho pauta, y ya sea una conducta, una moda o una excentricidad, sea en el fondo una verdadera tontería, o una abominación infame, los arribistas siempre morderán el anzuelo. Y pagarán lo que sea con tal de pertenecer al círculo dorado de los pudientes, y experimentar la bagatela. Tan solo por conocer y profundizar ese mecanismo es que vale la pena leer este libro, y seguir leyendo a la sorprendente escritora, Edith Wharton. La presente emisión de Narrativa Clásica Radio ha llegado a su fin. Ha sido un placer compartir con usted nuestros contenidos. Recuerde que nuestro programa sobrevive gracias al apoyo de nuestros escuchas. Comparta esta emisión y regálenos un me gusta, y así podremos llegar a más lectores como usted. Guión y producción de Guillermo Castro. Voces de Penélope Concepción, Miguel y Enrique. Hasta la próxima emisión.